Ya chicos, ya inició la grabación. El tema que vamos a ver hoy es eh, fisiología gastrointestinal o gastroenterológica número 3, que vendría a ser la última semana que se encuentra en el sílabo, y vamos a ver lo que sería principalmente la fisiología hepática. Eh, También vamos a ver un poco de microbiota intestinal, su composición principalmente. Y teniendo esto en cuenta, podemos avanzar con la primera parte de fisiología hepática. Bueno, en la clase anterior también vimos lo que correspondía a lo que era circulación enterohepática, pero esta vez vamos a profundizar, se podría decir, un poco más en esto, o en general explicar un poquito más detalle, porque la clase pasada fue como que una introducción a lo que era la circulación enterohepática. Entonces, en primer lugar, es importante tener en cuenta que el hígado va a ser el principal órgano metabólico y las funciones que va a tener este, como ven lo que dice acá arriba, dice que va a ser de metabolismo, desintoxicación, producción de bilis, almacenamiento y regulación homeostática. Entonces, en lo que respecta a la circulación enterohepática, vamos a decir que es un circuito cerrado, como vemos en la imagen, es un circuito cerrado, eh, en el cual va a recircular o circular de forma constante lo que van a ser las sales biliares, también la bilirrubina conjugada. Puede ser también colesterol, algunos fármacos y también otras sustancias que van a pasar también entre el intestino y el hígado, por medio de lo que sería nuestra vena portal hepática, nuestra vena porta hepática. Entonces, ¿cuál es la función de esta circulación? Podríamos resumirlo en que va a ser recuperar y reutilizar lo que serían las sales biliares que van a participar en lo que es la digestión de las grasas, como vimos en el se pasa igualmente la digestión de los lípidos, de manera que va a asegurar lo que sería la eficiencia digestiva y también metabólica del hígado. Entonces, básicamente va a ser el mecanismo mediante el cual las sales biliares, acá vemos sales biliares, van a ser secretadas con la bilis y absorbidas de nuevo en el intestino y también devueltas al hígado para lo que es su resecreción. Entonces, también les voy a mencionar un poco de lo que vendría a ser la función de cada uno de estos órganos para poder entender el proceso y por qué es que están incluidos o cómo es que trabajan. Entonces, empezando por el hígado, o más específicamente, las cuales serían sus células, que vendrían a ser los hepatocitos. Hepatocitos. Lo que vamos a ver es que se va a encargar de sintetizar las bases biliares, las sales biliares, también el colesterol y los fosfolípidos. Y el hígado va a ser el que va a estar encargado de secretar la bilis hacia el conducto hepático. Luego vamos a ver lo que vendría a ser nuestra vesícula biliar, y esta va a estar encargada de almacenar y concentrar bilis entre comidas. Y también habíamos mencionado a la colecitoquinina, la CCK, que esta va a ser la encargada de liberar lo que sería la bilis. Entonces acá vemos la vesícula biliar, también tenemos los conductos biliares que van a transportar lo que vendría a ser la bilis hacia el duodeno. Y luego vamos a ver el ilion, pero vamos a hablar específicamente del ilion terminal, que va a ser el encargado de reabsorber de forma activa las sales biliares que ya van a estar conjugadas. Para esto va a usar un cotransportador, y este cotransportador es, a ver, cotransportador, es el de sodio y sales biliares, básicamente. Mm, Algo así era, el cotransportador. Y por último, eh, la vena portal hepática o la vena porta hepática, que va a
que va a efectuar el retorno de las sales biliares y también los metabolitos que puedan ser absorbidos hacia lo que sería el hígado. Y con esto se cerraría este circuito. Entonces, esto es como si fuera para economizar las sales biliares, se podría decir, porque el hígado solo va a secretar, se podría decir, o sintetizar, no, solo va a sintetizar las sales biliares de forma nueva, digamos, eh, entre un 5 a 10% por cada día. 10% por día. Es decir, que el resto de las sales biliares son las que han sido reutilizadas y ya han pasado por este circuito de la circulación enterohepática. Mm, a ver, hablando de la composición de la bilis, que está acá, esta va a ser la bilis hepática primaria con un 50% de sales biliares, que es lo más abundante. También vamos a tener los fosfolípidos, como por ejemplo sería la lecitina, en un 40%. El colesterol va a ocupar un 4%. Tenemos también pigmentos biliares, como puede ser la bilirrubina conjugada. Y también vamos a ver que va a estar incluido el bicarbonato, agua y electrolitos. Entonces, como habéis mencionado, durante todo este tránsito por los conductos biliares y la vesícula es cuando la bilis se va a concentrar. Y sí, se va a concentrar por la absorción de agua y sodio, de forma que va a mantener una capacidad o su función de emulsificación. Es importante su paso sí o sí por la vesícula biliar. Es por eso que cuando a una persona se le extrae la vesícula biliar, tiene ciertas, digamos, restricciones en la comida, porque no va a poder digerir bien lo que vendría a ser las grasas y todo eso. Entonces, eh, ahora sí, respecto a lo que sería la circulación enterohepática como tal, vamos a empezar con la síntesis, eh, en la cual vamos a ver que las sales biliares derivan del colesterol en los hepatocitos. A ver, las sales biliares derivan del colesterol en los hepatocitos. Y este proceso va a tener en general varias etapas. Por ejemplo, vamos a ver la conversión del colesterol en ácidos biliares primarios, porque esto se va a conjugar, se podría decir, con glicina o taurina, y como resultado se va a tener lo que sería el ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Eh, en este caso, si no me equivoco, íbamos a ver unas sales biliares conjugadas hidrosolubles, porque luego habían otras que eran liposolubles. Y luego vemos lo que sería la secreción en la bilis, que las sales se van a excretar hacia el colédoco y se almacenan en la vesícula biliar, donde van a ser concentradas. Y luego durante la eh, digestión se va a dar una liberación intestinal por acción de la colecistoquinina, en la cual las sales biliares van a emulsificar las grasas a nivel del duodeno. Entonces se puede decir que esta liberación intestinal es de tipo duodenal. Luego, respecto a la reabsorción a nivel del hilo terminal, vamos a ver que las sales se absorben mediante un transporte activo y también por último vamos a ver lo que vendría a ser el retorno hepático vía vena porta. Y en este caso vamos a ver que va a llegar las sales biliares, bueno, sí, las sales biliares van a llegar al hígado por la vena porta, donde los hepatocitos van a tener la función de recaptar estas sales biliares y luego volver a secretarlas. Eso sería básicamente todo el circuito. Mm, también es importante mencionar, principalmente, a ver, en este punto, lo que deben recordar es dónde se concentra la bilis y también
El- ¿En qué zona se da la liberación, que sería a nivel del duodeno? ¿Y en qué zona se da la reabsorción, que sería en el hilo terminal? Lo que les mencionaba era, en este caso, que eran hidrofílicos. Esto, me había confundido, creo que no había liposolubles. Otra vez vamos más adelante. Estos son hidrofílicos o hidrosolubles. Ya. A ver. Ya, chicos. Respecto a la siguiente parte de lo que vendría a ser la fisiología hepática, lo que vamos a ver es el metabolismo de las bilirrubinas. En este caso, la bilirrubina va a ser básicamente un pigmento, se podría decir, amarillo, que va a estar derivado de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, el metabolismo de estas bilirrubinas va a reflejar lo que vendría a ser un equilibrio, se podría decir, entre la producción, la captación hepática, también la conjugación de estas mismas y su excreción y eliminación. ¿Por qué menciono esto? Porque hay situaciones en las cuales no se eliminan de forma eh, adecuada las bilirrubinas, con lo cual vemos a personas ictéricas con coloración amarilla que se da en diferentes áreas. Por ejemplo, inicia a veces a nivel de lo que serían las escleras, luego las mucosas, luego la piel, que lo van a ver probablemente más adelante. Entonces, esto va a ser como un marcador general de la función hepática y, por ejemplo, en casos de hepatitis, que es cuando hay un daño en el hígado, es que pueden ver personas muy amarillentas. Entonces, también nos indica que el sistema biliar no está íntegro. Vamos a tener unas etapas para el metabolismo de estas bilirrubinas, iniciando por la formación que se da con los esplenocitos y macrófagos. Esplenocitos y macrófagos. En este caso de la formación, lo que vamos a ver es a la hemoglobina, que se va a dividir en hemo y globina. Y luego vamos a ver que el hemo pasa a ser biliverdina y luego una bilirrubina no conjugada, que esta es la que yo mencionaba liposoluble y me había confundido en la parte anterior. Esta era la liposoluble, la bilirrubina no conjugada. Luego vamos a tener un transporte plasmático que nos mencionan que la bilirrubina no conjugada va a viajar unida a lo que sería la albúmina. Es decir, no se filtra a nivel del riñón. Y luego vamos a ver la captación y conjugación hepática, que en esta captación vamos a ver que lo que va a ser el hepatocito, o bueno, dentro del hepatocito se va a conjugar con ácido glucurónico y vamos a ver como un resultado a la bilirrubina conjugada, que la bilirrubina conjugada vendría a ser la hidrosoluble. También en esta parte nos mencionaban un- no me acuerdo cómo se llamaba como tal, pero iniciaba con UDP, creo que sí puedes saberlo, UDP, glucuronil transferasa, ajá, que va a intervenir en este paso. Si pueden, revisen un poco más de ese punto. Luego, respecto a la parte de la excreción biliar, vamos a ver que pasa la bilis, luego al intestino delgado y luego al colon. Y por último, en la transformación intestinal, vemos que las bacterias van a convertir la bilirrubina en urobilinógeno. Bueno, bacterias convierten bilirrubina en urobilina. Y este urobilinógeno es importante porque vamos a ver que una parte se reabsorbe,
Esto es por medio de lo que sería la circulación interhepática, por decir, entero. Luego otra parte se oxida, en este caso pasaría a ser lo que sería la estercobilina, estercobilina, y esto le va a dar un color marrón a las heces, en el caso de la estercobilina, y luego una pequeña fracción va a pasar a ser la urobilina. Ahora sí, la urobilina vendría a ser la que le da una coloración amarillenta a la orina. Entonces vamos a ver también que la bilirrubina no es solo una, se podría decir, sino hay diferentes tipos, que ya mencionamos, la no conjugada, liposoluble, que también vendría a ser llamada a veces indirecta, una bilirrubina indirecta, y ya la bilirrubina conjugada, que es la hidrosoluble y también se le llama como directa. Respecto a la unión a la albúmina, vemos que en el caso de la bilirrubina indirecta, esta tiene una muy fuerte unión a la albúmina, mientras que la directa no. Igualmente vemos que en el caso de la directa sí se puede presentar en la orina, mientras que la no conjugada no. También vemos que respecto al sitio de producción, en el caso de la no conjugada, se da en lo que vendría a ser los macrófagos relacionado al vaso y a la médula ósea. Por eso nos mencionaban los esplenocitos. Y la conjugada vemos que se da en lo que sería el hepatocito. Ajá, porque acá dice hepatocito y acá dice esplenocitos y macrófagos. Aparte de estos tipos de bilirrubina, también es importante mencionar eh, los, sí, los tipos de ictericia que se pueden dar por estas bilirrubinas. Tenemos la prehepática, que se puede considerar como hemolítica, la hepática, que sería como parenquimatosa, y la poshepática, que sería principalmente tipo obstructiva. Entonces, ¿por qué se da la prehepática o hemolítica? Sería por un aumento en la producción de estas bilirrubinas. En el caso de la hepática hay una disminución de la conjugación o excreción. Y por último, la poshepática o la obstructiva es por una obstrucción biliar. En el caso de la bilirrubina predominante, en el caso de la prehepática vemos una bilirrubina indirecta, en la hepática mixta y en la poshepática directa. Entonces, lo que nos va a orientar a saber qué tipo de bilirrubina es la que está predominando en este proceso, en este tipo de afectación, es para saber más que nada a qué etiología puede estar asociado y en qué paso del metabolismo está siendo afectado. Por ejemplo, si hablamos de la prehepática o hemolítica, claramente lo vamos a asociar, por ejemplo, a casos de anemia hemolítica, donde una de las características es ver a las personas con un tono amarillento en la piel, mucosas, escleras. También vemos la hepática en los casos de hepatitis y algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Gilbert, si no me equivoco. Y en la poshepática lo vemos en casos de obstrucción, como puede ser, por ejemplo, cuando aparecen cálculos o cuando se da una colestasis. Mm, La presencia en la orina lo pueden recordar también porque al ser hidrosoluble es más fácil que se presente en esta orina. Y a mencionar un poco los datos de la bilirrubina, o sea, lo normal, si hablamos de lo normal, vendría a ser aprox 0,2 a 1. Ya si está un poco elevada, vendría a ser de 1 a 2 aprox. Y ya cuando es visible, ictericia visible, ya es mayormente mayor a 2,5. Mayor a 2,5. Entonces podemos decir que cuando ya se ve
clínica de ictericia, cuando ya ves a la persona muy amarilla, es porque tiene la bilirrubina ya muy elevada, porque inicialmente puede aumentar y no verse reflejado físicamente. Ya. Luego sobre eh, la función metabólica de este hígado, como he mencionado, es el principal órgano metabólico. Vamos a tener diferentes funciones asociadas a la digestión de los alimentos y también otras funciones en general. Por ejemplo, tenemos lo que sería en relación a los carbohidratos, que se va a asociar a la glucogenólisis y a la gluconeogénesis. En general, el resultado de todo esto es mantener una glucemia estable por diferentes mecanismos como vemos, ya sea asociados al glucógeno o eh, a la glucosa como tal. Por parte de los lípidos vamos a ver una síntesis de colesterol, fosfolípidos, lipoproteínas y también vamos a ver que se asocia a una beta-oxidación. El resultado que vamos a obtener de esto es mantener una fuente de energía y también poder efectuar un transporte lipídico. Respecto a las proteínas, lo que vamos a ver es la síntesis de albúmina, fibrinógeno y factores de coagulación, con lo cual se va a lograr el mantenimiento oncótico y también de la hemostasia, porque tenemos que recordar que la albúmina es muy importante para lo que sería la presión oncótica y su disminución, es decir, la hipoalbuminemia, va a causar eh, una alteración en la presión oncótica, de forma que se pueden presentar edemas por esto mismo. En el caso de las vitaminas y minerales, vamos a ver que su función es de almacenamiento, de por ejemplo las vitaminas A, D, B12, muy importante, y también lo que vendría a ser minerales como hierro y cobre. Básicamente es con el uso de la reserva metabólica. Luego, respecto a la detoxificación, vamos a ver que en la fase uno quien va a participar o actuar va a ser el ciclocromo P450, y en la fase 2 lo que vamos a ver es una conjugación. Esto es importante, chicos, las fases y bueno, el resultado, lo que principalmente se va a lograr con esto, es la eliminación de xenobióticos y fármacos. Es decir, con esto hablamos del metabolismo de primer paso de los fármacos, que lo van a ver el próximo ciclo. Básicamente, la mayoría de medicamentos, si no me equivoco, y la mayoría tiene un metabolismo de primer paso, que es decir, van hacia el hígado para ser metabolizados y listos para secreción, y dentro de este hígado van a tener diferentes fases en la cual se van a dar diferentes procesos para metabolizar estos fármacos. Luego, respecto a la conversión del amonio, vamos a ver que esto se relaciona al ciclo de la urea y el resultado básicamente va a ser la ejerción de forma segura de nitrógeno. Entonces, como vemos en esta parte, o bueno, con este cuadro podemos concluir que el hígado va a actuar como un filtro que va a modular la absorción de nutrientes por medio de la vena porta y también antes de que lleguen a lo que vendría a ser la circulación sistémica, que es ese el metabolismo del que les hablaba. Hay algunas alteraciones en las que se puede ver daño, por ejemplo, al hígado por diferentes formas, y se puede asociar, por ejemplo, a un daño hepatocelular, se puede asociar una fibrosis o una pérdida de hepatocitos, también se puede dar una pérdida general de toda la función hepática, o también podemos ver una acumulación de triglicéridos, por ejemplo, esa acumulación se daría principalmente en el hígado graso, mientras que vemos un daño hepatocelular en el caso de, por ejemplo, una hepatitis viral, y ya la fibrosis es muy característica de la cirrosis hepática, porque van a ver el hígado es muy duro, y ya la insuficiencia hepática sería la pérdida de la función así global, digamos, general. Acá están 4 preguntas, chicos, de los que les acabo de explicar. Les voy a dar 4 min para que las resuelvan. Sí, 4 min.
Ya, chicos, ya pueden ir levantando las manitos para participar. No, Ya, primero María Alejandra. Dice, ¿cuál es el principal sitio de reabsorción activa de las sales biliares conjugadas? Sería la C, ilion terminal. Sí, León Terminal. Ya, ahora, ¿quién va a participar, chicos? Ya, Roy. La pregunta 3 dice, ¿qué porcentaje aproximado de las sales biliares secretadas se absorbe durante cada ciclo digestivo? Sería de la D, 90 a 95%. Sí, 95% porque, bueno, eso lo sacamos como un aproximado, ¿cierto? Porque si había mencionado que 5 a 10% son las que se sintetizan, entonces las que son reabsorbidas y cumplen el ciclo serían 90 a 95%. Ya, ahora le tocaría a Giovanni. Ya. Bueno, la tercera que es la bilirrubina conjugada se transforma en intestino grueso principalmente a estere- estercobilina, si no me equivoco. Mm, en este caso lo que pasaba O era bueno, que, en eh, urobilinógeno, sí, 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 era el ujú, urobilinógeno. La sí, estercobilina sí. era el otro, que se Ujú. daba por la oxidación del urobilinógeno. Ese. Ya, chicos, a ver, la 4 la va a hacer esta vez María Alejandra. Dice, en la de detoxificación hepática, las reacciones de la fase 1 se caracteriza por, sería la B, estar mediadas por el sistema del citocromo P450. Ah, sí, yo creo que P4. Sí, porque esto es más que nada aplicado a la parte de los fármacos, ya, chicos. Ahora vamos a seguir. Esta parte de recto y canal anal la vi como que duplicada en el sílabo, que la verdad no sé si en su teoría las habrá mencionado en ambas clases, porque, por ejemplo, estaba en la clase de función secretora, pero también mencionaban este punto en lo que vendría a ser eh, esa tercera clase lo relacionaba a la función hepática y lo agregué acá para no sobrecargarlos también en la clase anterior. Entonces, a modo general vamos a decir que el recto y el canal anal van a constituir lo que sería el segmento terminal del tubo digestivo, como lo habíamos visto en la primera semana de gastro. Y la función principal que van a tener estos, como vemos, es el almacenamiento temporal y también la expulsión que va a ser controlada de las heces. A pesar de tener un papel, digamos, mínimo a comparación de otras partes del tubo en lo que sería la digestión y absorción, es importante para las funciones como lo que sería la continencia fecal y también la defecación. Entonces va a actuar principalmente el recto como un reservorio, se podría decir, sensitivo, capaz de detectar la distensión y también lo que sería activar reflejos nerviosos que van a coordinar la defecación. Hablando un poco de lo que vendría a ser su anatomía funcional, tenemos estas partes que serían el recto, el esfínter anal interno, el esfínter anal externo y el anal canal. El canal anal. Disculpen, había leído la imagen. Por ejemplo, acá dice canal anal, acá está el esfínter externo, acá está canal anal, el esfínter externo, el esfínter interno y acá vemos en relación a lo que vendría a ser el recto. En el caso del recto vamos a ver que la función que va a tener a nivel fisiológico está enfocado en el almacén temporal de las heces y va a poseer mecanorreceptores que detectan la distensión. El tipo de control que va a tener este recto es como un reflejo parasimpático que vamos a ver relacionado a lo que sería S2 y S4. En el caso del esfínter anal interno vamos a ver que está compuesto por un músculo liso
que por esto mismo, al ser músculo liso, es de carácter involuntario y va a mantener lo que sería el tono basal. Vamos a ver que este está controlado o regulado por el sistema nervioso entérico y también por lo que vendría a ser el sistema parasimpático. Mientras que vamos a ver que el esfínter anal externo está compuesto por músculo esquelético, lo cual lo hace o le otorga la capacidad de ser voluntario. Entonces va a estar controlado por el nervio pudendo, que le ofrece un control consciente. Por parte del canal anal, vamos a ver que este va a ser el conducto final revestido por epitelio de tipo escamoso y que este canal va a ser sensible. Vamos a ver dentro de este el control con el tipo de reflejos locales y control cortical. Básicamente, todos estos elementos van a permitir realizar una continencia activa, eh, incluso ante aumentos de presión intraabdominal. Pero cuando una persona tiene alterado alguna de estas estructuras, es que no pueden, digamos, realizar lo que sería la contención de las heces y ya, bueno, necesitan de otras alternativas. Entre las funciones principales que vamos a ver asociadas a este recto y el canal anal de forma general, son en primer lugar en la absorción final de agua y electrolitos, como vendrían a ser el sodio y el cloro a nivel del colon distal y el recto. Vamos a ver también el almacenamiento de material fecal hasta el momento apropiado, es decir, por ejemplo, hasta que llegas al baño, cuando básicamente te estás aguantando. Y el control de la defecación voluntaria mediante esfínteres y centros corticales. Luego vamos a ver la expulsión de desechos mediante reflejos espinales y contracciones abdominales. También les iba a mencionar lo que era la composición y formación de las heces de forma general. Entonces, acá tenemos la imagen de una S que va a estar compuesta por 75% agua y también por un 25% sólidos. Pero, ¿qué vendrían a ser estos sólidos? Vendrían a ser celulosa, bacterias. También podemos ver eh, unas células epiteliales descamadas, que es normal, pigmentos biliares, pigmentos biliares. También podemos ver sales minerales y grasa no absorbida. Bueno, esto en general. Son varias cosas que van a componer la parte sólida y vamos a ver que hay cierta relación con lo que vendría a ser la flora colónica, que va a estar encargada de también producir lo que sería gases y algunas vitaminas, pero la función en este caso sería más secundaria, entonces no lo vamos a mencionar tanto a profundidad. Respecto a la defecación y su función fisiológica, vamos a ver que la defecación va a ser un proceso que va a combinar lo que serían reflejos autónomos y también va a tener influencia voluntaria cortical. Entonces vamos a dividirlo en dos partes, que sería el reflejo de defecación, que este es involuntario, y vamos a ver la otra parte que es eh, el control voluntario de la defecación como tal. En el caso del reflejo de defecación, este va a estar relacionado al parasimpático espinal. Parasimpático espinal. Vamos a ver que inicia cuando las heces distienden el recto. Los receptores que vamos a encontrar en este reflejo van a ser mecanorreceptores en la pared rectal. Y el centro integrador de todo esto, como mencionamos, espinal, va a ser la médula espinal sacra de S2 a S4. Respecto a la respuesta eferente ante este estímulo, se va a tener a la contracción del recto, a la relajación del esfínter anal interno y vamos a ver también una señal aferente al encéfalo, que va a ser la sensación de urgencia de ir al baño. Señal aferente. Ya.
Eh, es importante mencionar que este reflejo se puede dar incluso sin tener un control cortical de por medio, que vendría a ser lo usual en personas adultas o niños ya que puedan controlar estas funciones. Entonces, en casos donde vamos a ver más que nada este reflejo, donde se puede dar eh, una defecación sin control cortical o control voluntario, puede ser, por ejemplo, en el caso de lactantes, que son los bebés que no pueden regular esta sensación de ir al baño o esta necesidad de defecar, y también en personas que tengan lesiones a nivel medular, que serían pacientes más que nada de neuro, ya que este va a ser el centro integrador, es por eso. Entonces, si vamos a querer una defecación voluntaria, tenemos que hablar de lo que sería la regulación por parte del centro cortical, que vendría a estar dentro del control voluntario. Vemos el centro cortical que va a decidir el momento de la expulsión. Este control voluntario va a estar asociado a la corteza cerebral y al nervio pudendo. En el nervio pudendo, lo que va a hacer este es controlar el esfínter anal externo, que va a estar compuesto de músculo estriado. Y lo que vamos a ver durante la defecación voluntaria es que se relaja el esfínter externo. Vamos a ver que el interno está en el reflejo de defecación y el externo en el control voluntario. Se contraen músculos abdominales y el diafragma. Y también vamos a ver un aumento, un incremento de la presión intraabdominal, que este va a ser de ayuda para poder lograr la expulsión efectiva de las heces. Entonces, eh, este mecanismo es muy importante porque vamos a ver que para la defecación vamos a ver una coordinación entre lo que sería la contracción rectal y también la relajación esfinteriana. Les agregué una tabla que tiene un poco de lo que vendría a ser la regulación neural y algunos reflejos asociados a esta defecación. Algunos ya los hemos visto anteriormente, pero no está de más recordarlos. En primer lugar está el reflejo rectanal inhibitorio, que su estímulo va a ser la distensión rectal y va a ser en respuesta a la relajación transitoria del esfínter interno. El mediador en este caso es el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Plexo mientérico. En el caso del reflejo defecatorio parasimpático ya vimos que se da también por distensión rectal, con la contracción del recto y la relajación de esfínteres, y su mediador es la médula espinal sacra de S2-S4. En el caso del voluntario, es una decisión consciente, está la relajación del esfínter externo, y vamos a ver al nervio pudendo. Y por último, el gastrocólico. En este caso, su estímulo era el llenado gástrico postprandial y da un aumento en la motilidad colónica y va a estar regulado por lo que sería la colecitoquinina y la motilina. El, el último reflejo, que vendría a ser el gastrocólico, lo que va a hacer es explicar por qué hay muchas personas que poco después de que ya realizaron la ingesta de esos alimentos, sienten la necesidad de ir al baño a defecar. Entonces, es porque ya se ha estimulado de forma, digamos, eh, un poco más anticipada o más rápida la motilidad del colon. Ahora hablando de lo que vendría a ser la continencia fecal, en este caso vamos a ver que la integridad de los nervios pudendo, que es para la parte voluntaria, y el pélvico, que está asociado al sistema parasimpático, van a ser esenciales para mantener lo que sería la continencia. La continencia va a depender de tres factores que deben ser coordinados, siendo el primero el tono constante del esfínter anal interno, que va a ser aproximadamente un 70% de la presión en reposo. Presión en reposo. También vamos a tener el control voluntario del esfínter externo, que este vendría a ser un 30%. Y por último, la angulación del canal anal, que esto se da gracias al músculo
El músculo puborectal. Se pueden dar algunas alteraciones en esta continencia fecal, que puede ser, por ejemplo, la incontinencia, que sería lo opuesto. Y esto se da por una lesión del nervio pudendo o un daño a nivel de los esfínteres. Básicamente lo que es esta incontinencia fecal, como dice su nombre, es la pérdida del control voluntario de poder retener estas heces. Luego está el otro que sería el estreñimiento, constipación, que sería como que lo opuesto, que sería una disminución de la motilidad colónica, una supresión repetida del reflejo. En este caso se puede presentar distensión abdominal y también una retención fecal en general. Luego está el megacolon congénito, que en este caso vemos una ausencia de plexos entéricos a nivel del colon distal. Y es por eso que no hay como tal un reflejo de la defecación en este caso. Luego está el reflejo de defecación exagerado, que puede ser a causa de una lesión a nivel de la médula, con la cual se va a presentar una ausencia de control cortical. Y es por eso que al haber una lesión medular se daría una defecación involuntaria. Y por último estaría la diarrea por irritación, con la cual se origina a partir de estímulos que pueden ser químicos o infecciosos, eh, y se manifiesta como una activación de plexos. Por ejemplo, se podría dar un peristaltismo de forma muy excesiva, muy frecuente, muy rápida, o tal vez muy potente, digamos. Puede ser, por ejemplo, cuando consumimos alimentos que están contaminados, básicamente eso. Si hablamos de una integración de todas estas partes, vendríamos a hablar de los diferentes segmentos que vamos a ver. Por ejemplo, está el colon ascendente y transverso, que van a tener la función de absorción de agua y de electrolitos, y el control o la regulación se va a dar por medio de los plexos entéricos. Luego, en el colon descendente y sigmoide, estos van a ser encargados principalmente del almacenamiento de heces, y vamos a ver que son controlados por los reflejos colónicos y también por el sistema parasimpático. En lo que refiere al recto, vamos a ver que su función va a ser como una alerta sensitiva y va a estar relacionado o asociado a lo que vendría a ser reflejo defecatorio, siendo el tipo de control por parte de la médula espinal eh, sacra de S2 a S4, y por último el canal anal, con un control fino en la salida fecal. Y vemos que el tipo de control es por el nervio pudendo, es decir, en este caso es un control voluntario. Ya, chicos. Ahora les voy a hablar un poco, como les dije, de lo que vendría a ser la parte de la microbiota intestinal. Vamos a decir que la microbiota intestinal va a ser el conjunto de microorganismos simbióticos, como lo dice acá, que habitan el tubo digestivo. Pero vamos a hablar especialmente de lo que sería el colon. Recuerden esa parte. Y nos van a decir que va a contener aproximadamente más de 10 billones de bacterias, es decir, así. Bueno, eso es lo que dice, que contiene más de 10 billones de bacterias, lo cual sería mayor si lo tenemos en cuenta que el número de células que tienen el resto de nuestro cuerpo. Entonces va a actuar esta microbiota como un ecosistema metabólico que va a colaborar con lo que vendría a ser la digestión, la inmunidad y la salud en general del huésped. Respecto a la composición o los componentes de esta microbiota intestinal, lo vemos en la imagen. Bueno, miren, en la imagen nos dice 100 billones de microorganismos viven en nuestro intestino. Igualmente vemos que los tipos de microorganismos son variados. Por ejemplo, tenemos bacterias, arqueas, hongos, y también tenemos virus, bacteriófagos. En el caso de las bacterias, vamos a centrarnos en lo que vendría a ser principalmente los
Firmicutes y bacteroides, porque esos van a ser un 90% de toda la microbiota. O sea, 90%. Entonces, estos van a ser los más resaltantes, se podría decir. También vamos a ver lo que son los lactobacillus, la presencia de E. coli, que no es patógena, y también de Clostridium. Algunos de estos van a transformarse, podría decirse, en estados de inmunosupresión de las personas, de lo que eran inocuas, inofensivas para el cuerpo, pasan a dañar de alguna forma. Entonces serían como que oportunistas, se podría decir. Por ejemplo, si hablamos de eh, microorganismos o infecciones oportunistas, estaríamos hablando principalmente de cándida, que es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que tengan VIH. Al estar en un estado de inmunosupresión, la cándida que se encuentra normalmente dentro de nosotros y de forma fisiológica, pero no nos afecta porque estamos con el sistema inmune de forma adecuada, regulado. Al disminuir pasan a ser como que atacar nuestro cuerpo, y es por eso que es muy frecuente que las personas con VIH presenten cándida, y se ve mucho en lo que sería la región orofaringea. Entonces, en la cavidad oral van a ver unas como que plaquitas blancas, y se van a dar cuenta de que es cándida si es que pueden retirar estas plaquitas. En el caso de las arqueas, lo que vamos a ver es el Methanobrevibacter smithii, y en los virus bacteriófagos vamos a ver diversos. Eh, También vamos a ver que hay unas especies raras, como serían los Streptococcus, y de forma general acá nos mencionan las especies dominantes, que serían las, los bacteroides, igualmente los mencionan, y creo que no mencionan los firmicutes en este caso. Y las especies transitorias, como bacterias lácticas o levaduras. La función que va a tener cada uno de estos grupos es, en general, principal, las bacterias se van a encargar de fermentación y defensa, las arqueas de la producción de metano, los hongos del mantenimiento ecológico, y los virus bacteriófagos del control de lo que sería la población bacteriana. Entre las... No, no adelante, chicos, acá no iban las preguntas. Esto es en lo pasado, pero luego lo vemos. Ya, ahora sí. Entre las funciones que vamos a ver en la microbiota intestinal, va a ser, por ejemplo, digestivas y metabólicas, porque vamos a ver que van a ser encargadas de fermentar fibra, ácidos grasos de cadena corta, y que estos ácidos grasos de cadena corta van a nutrir al colonocito y van a modular lo que sería el pH dentro del intestino. También nos menciona que sintetizan vitaminas K, B12, biotina y ácido fólico. Respecto a las funciones inmunológicas, vemos que está relacionada la estimulación de la maduración del sistema inmunointestinal, y compiten con patógenos, dando un efecto de lo que sería barrera biológica. Luego tenemos el trofismo intestinal, por el cual se promueve la regeneración epitelial y la producción de moco. Y por último, las funciones neuroendocrinas, que están asociadas a la producción de serotonina, dopamina y GABA, influyendo en lo que vendría a ser la motilidad y el comportamiento. También es importante mencionar, chicos, que en este caso lo que se presenta es como un eje intestino-cerebro. Es por eso que el intestino se va a relacionar con el cerebro de muchas formas. Y esto igualmente lo van a ver en patología. También vamos a tener algunos tipos de microbiota. Por ejemplo, tenemos el tipo que vendría a ser residente, transitoria y patógena. En el caso de la residente o autóctona, en este caso nos mencionan que esta va a ser una microbiota que va a colonizar de forma permanente y va a ser beneficiosa para nosotros de múltiples formas. Entonces, esta microbiota residente básicamente va a ser la que nos va a dar las funciones que ya hemos mencionado anteriormente
neuroendocrinas, inmunológicas, entre otras. En el caso de la transitoria o alóctona, en este caso va a ser procedente de alimentos o ambiente y es una, como dice su nombre, es una microbiota temporal. Y la microbiota va a variar según la región en la que nos encontramos y según la alimentación que tenemos. Es decir, por ejemplo, yo no voy a tener la misma microbiota que ustedes porque puede que yo tenga cierto tipo de dieta y ustedes tengan una muy diferente. Yo puedo estar comiendo tal vez grasas todos los días, mientras ustedes pueden estar comiendo comida, digamos, todo, por ejemplo, verduras eh, y las proteínas de forma adecuada. Entonces, cada persona va a tener, igualmente va a influir según la región, es decir, las personas de la costa no vamos a tener la misma microbiota que una persona que vive en lo que sería la selva, entre otros factores que pueden alterar esto. Entonces, puede decir, por ejemplo, si alguno de nosotros viaja a otro país o a otra región acá del mismo país y permanece cierto tiempo ahí, al tener una alimentación diferente, puede variar de cierta forma, de forma temporal, su microbiota. Y por parte de la patógena o disbiótica, en este caso vamos a ver lo que sería que básicamente la microbiota va a estar en un desequilibrio o sobrecrecimiento. Por ejemplo, sobrecrecimiento sería lo que sería el SIBO principalmente. Desequilibrio donde vemos que tal vez nuestra microbiota no está siendo la adecuada, no nos está dando las funciones de protección, o pues en el caso de sobrecrecimiento vemos muchas bacterias u otros microorganismos que nos están afectando igualmente. Y esto está asociado por, como dice su nombre, patógena a la enfermedad. En el caso de las alteraciones de la microbiota, vamos a ver diferentes trastornos, como mencioné, la disbiosis, el SIBO y la alteración del eje intestino-cerebro. En el caso de la disbiosis, se puede dar por el uso de antibióticos. No es muy bueno tomar antibióticos de forma muy prolongada. Es por eso que se da una suspensión tras cierto tiempo, porque no creen que si no hubiera, digamos, cosas malas como luego crear resistencia o esos efectos de disbiosis, la gente constantemente estaría tomando antibióticos para no enfermarse supuestamente. Entonces, es por eso que hay ciertas limitaciones en cada tipo de fármaco. La disbiosis también se puede dar en el caso de dieta pobre en fibra y es por eso que también en algunos casos se puede recomendar una alimentación más abundante en fibra o el consumo de ciertos productos. Por ejemplo, si no me equivoco, el yogurt. No sé si han escuchado que hay yogurt que tienen prebióticos, que tienen probióticos, que es diferente. Prebióticos y probióticos no es lo mismo, chicos. Y la consecuencia de esta disbiosis va a ser diarrea y también puede ser el síndrome de intestino irritable. En el caso del SIBO o sobrecrecimiento bacteriano, la causa principal va a ser una migración de flora al intestino delgado, es decir, se está extendiendo hacia otras áreas en las que no debería estar eh, tan abundante esta flora bacteriana. Y como consecuencia lo que se va a tener es una mala absorción de ciertos nutrientes y también se pueden presentar flatulencias. En el caso de la alteración del eje intestino-cerebro, lo que vamos a ver es que la causa es debido a un estrés crónico y también a la inflamación. Como consecuencia de esta alteración, al involucrar al cerebro, podemos ver ciertos cambios de conducta en las personas. Puede ser, por ejemplo, que presenten cierto mal humor, principalmente molestia. Y también podemos ver que está asociado a estados de ansiedad. Y por último, eh, es importante mencionar que hay factores que van a modular esta microbiota. Por ejemplo, está la dieta, que ya la mencionamos mucho. Es importante la fibra y los prebióticos para aumentar lo que sería una diversidad bacteriana. También está la edad,
en la cual la microbiota madura al año de vida, es decir, eh, antes de eso, la microbiota no está completamente preparada para lo que sería ciertas situaciones, ciertos contextos que podrían causar ciertas patologías. Luego, en el caso de los antibióticos, porque estos deben ser regulados porque pueden alterar la composición de esta microbiota, en exceso puede decirse, se puede realizar como un barrido de todo lo que sería la flora intestinal. Y luego el pH intestinal y las secreciones, porque vamos a ver que hay bacterias que van a estar adaptadas a cada segmento y es necesario que se mantengan en un ambiente adecuado para su supervivencia. En el caso del estrés y también el eje que habíamos mencionado, es debido a que el estrés lo que va a hacer es aumentar el cortisol y lo que genera el cortisol, a fin de cuentas, es alterar nuestra permeabilidad intestinal, por lo cual va a ser más difícil, digamos, ante este estrés crónico, absorber ciertos nutrientes. Ya chicos, acá tengo sus preguntas. Les voy a colocar las otras también para que tengan las 8 preguntas. A ver, me había confundido y ya decía por qué no encontraba este diapositivo. No voy a colocar, no. Primero les pongo esta, chicos. Que esto era de lo que sería todo lo hepático. Y la otra es de microbiota. Y ya no habría más. Ya, primero les pongo estas, chicas, les doy 4 minutos para que las resuelvan. Esta se repite, así que eso no lo vamos a considerar. Ya justo quedan 3.
Ya chicos, ya pueden ir levantando la manito para participar. Ya, primero María Alejandra. Dice, la bilirrubina no conjugada se transporta en el plasma unida principalmente a, ¿sería la B albúmina? Sí, albúmina. Ya chicos, ahora ¿quién hace la siguiente pregunta? Ya, Roy. Dice la 2, en una ictericia obstructiva posthepática se espera encontrar sería la B, bilirrubina directa elevada y heces hipocolóricas. Sí, chicos, porque en este caso de por obstrucción, eh, creo que no lo mencioné como tal, pero las heces hipocolóricas se daría por que no vamos a ver la estercobilina, que es la cual va a darle este color marrón a las heces por la oxidación. Y como no se está dando correctamente todo esto, es por eso que aparecen hipocolóricas, aparece como que medio blanquecinas. No sé si es que han llegado a ver alguna vez en algún tema que les mencionen esto. Ya, la 3 la haría Giovanni. En la ictericia hemolítica, la fracción de bilirrubina que se encuentra elevada es la indirecta. Ajá, indirecta. En la hemolítica. No sé, directa y lateral. Ya, chicos, acá les dejo las últimas 4 preguntas, que esto ya es del último de microbiota. Les doy igual 4.000 para que puedan resolverla. Y ya con esto acabamos.
Ya, chicos, pueden ir levantando las manitos para participar en estas últimas 4 preguntas. Ya, primero está María Alejandra. La 1 dice la microbiota intestinal normal está compuesta principalmente por, sería la C, bacterias anaerobias, en especial firmicutes y bacteroidetes. Ajá, habíamos mencionado que esto es el 90% y lo vamos a ver más que nada estas bacterias anaerobias en el colon. Ya, ahora Roy. La número 3 dice, ¿cuál de las siguientes situaciones puede alterar significativamente la composición de la microbiota intestinal? Disbiosis sería el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro. Sí, hemos mencionado que esto es contraproducente porque disminuye la población de esta microbiota. Y ya, a ver. Las últimas dos las hace Giovanni, para terminar. Ya. Una de las funciones más importantes de la microbiota intestinal es hidratos no digeribles, producción de ácidos grasos de cadena corta. Ajá, fermentar carbohidratos, no digerir producción de suceros de cadena corta. Y la 4, En condiciones normales, la microbiota intestinal contribuye a la inmunidad porque fue intestinal. ajá, favorece la modulación del tejido linfoide intestinal. Ya, chicos, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda de alguna de las partes o si está todo claro. Mm, Igualmente, en unos minutos les estoy pasando lo que sería el post-test. Si alguien podría reaccionar para ver si quedó todo claro, chicos, y terminar la clase. Ya, estoy diciendo que sí. Ya, chicos, entonces voy a dejar de grabar